aquí, convivimos todos los días con personas que pertenecen al mundo, con situaciones que son comunes en este mundo, con circunstancias que están provocadas por el pecado y por la maldad que rige este mundo. Y si yo me esfuerzo en ser fiel a Dios, pero aún así no he encontrado un trabajo con la remuneración suficiente para suplir para mi familia, si yo le sirvo a Dios con los talentos que Él me dio y aún así no alcanzo a vislumbrar con certidumbre cuál es mi futuro emocional, cuál es mi futuro profesional, si yo he orado a Dios por mi salud, pero pareciera que mi cuerpo se deteriora más y más rápido cada día, entonces es lógico que desde el punto de vista de nuestro hombre exterior, pareciera que las cosas van mal en nuestras vidas. Pareciera que algo está fallando. Pero aquí es donde se establece la diferencia entre alguien que no tiene a Dios como su Padre y nosotros que sí lo tenemos. Entre alguien que tiene fijado su corazón en las cosas del cielo y alguien que tiene fijado su corazón en las cosas terrenales. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ciertamente nos angustiamos, que nosotros de momento incluso llegásemos a dudar del amor de Dios por nosotros, del cuidado de Dios por nosotros. Porque nosotros, aunque conocemos y hemos experimentado el amor de Dios, momentáneamente pudiera parecer que nuestro hombre interior va a quedar sepultado por nuestra naturaleza exterior. Pero entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace recordar que todo lo que sucede en nuestras vidas sucede de acuerdo al plan que Dios tiene para ellas. Que ciertamente, igual que cualquier otra persona, debemos afrontar las dificultades de este mundo, pero no lo hacemos solos. Que tenemos un Padre en Dios que provee, siempre provee para sus hijos, que somos nosotros. Hermanos, Dios no es un Padre mezquino. Dios no es un Padre que retenga su bendición hacia nosotros. Y aún en medio del valle de lágrimas, nuestro Dios transforma ese valle de lágrimas en una fuente de bendición. Si vamos al Salmo 84, fíjese cómo dice ahí la palabra de Dios. Salmo 84. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y luego el versículo 3. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y luego el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Y eso nos lleva al último punto de nuestro bosquejo. Si vivimos con ansiedad, no es solamente porque fallamos en comprender qué clase de Padre es Dios, sino que tampoco hemos comprendido qué es lo que le agrada a Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué le proporciona placer a Dios?
¿Qué hace que Dios se ponga contento? La obediencia de sus hijos. Aparte de eso, claro que nuestra obediencia lo hace. Pero el versículo 32 de nuestro pasaje nos dice lo que le causa placer a Dios. Fíjese, versículo 32 de Lucas 12. No temáis, dice el Señor Jesús, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor no dice aquí que a Dios le ha placido darnos algo del reino o algunos recursos del reino. El Señor Jesús dice: le ha placido daros el reino. La maravillosa realidad es que a nuestro Padre le deleita, encuentra placer en darnos su reino, todo lo que hay en él. Eso le causa placer a Dios, bendecirnos con su reino, con todo lo que hay en su reino. Y eso es algo que no nos debe de extrañar. Es decir, piense en cada uno de ustedes como padre. ¿Qué le proporciona placer? Los papás a veces, y ese es un dicho que hay, un papá es alguien que trae en su cartera fotos donde antes traía billetes. Esa es la verdad. O sea, no traemos billetes en la cartera, tenemos puras fotos de nuestros niños y de nuestra esposa. Ese es un padre. Pero no nos importa. No nos importa que no nos podamos comprar zapatos con tal de que nuestros hijos tengan zapatos. No nos importa que nosotros en todo el año no estrenemos ni siquiera ropa interior, pero que nuestros hijos tengan lo suficiente. Y no lo hacemos a fuerzas, o sí. Nos causa placer bendecir a nuestros hijos. Y eso que nosotros somos padres terrenales, llenos de defectos. Y aún así nos esforzamos en darles lo mejor que podemos. Entonces, ¿por qué en el caso de Dios tendría que ser distinto? Si Él es nuestro Padre y es mucho mejor Padre que cualquiera de nosotros pudiera ser, ¿por qué se nos tendría que hacer extraño que a Dios le cause placer darnos el reino? Ahora, ¿qué hay en el reino que Dios nos quiere dar? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Con que a Dios le da placer darnos el reino. Vamos a Romanos. Romanos 14, 17. Ahí dice lo que hay en el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios se deleita en capacitarnos para que en cada situación nosotros hagamos lo correcto. Dios se deleita en darnos de su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos da tranquilidad en situaciones que a otros les lleva incluso a atentar contra su propia vida. Y nos hace estar gozosos no por nuestras circunstancias, pero muchas veces a pesar de nuestras circunstancias. Y no solamente eso, es decir, Dios no solamente nos da de su justicia, nos da de su paz y nos da de su gozo. Pero si vamos a Romanos también, pero en el capítulo 8, versículos 16 y 17, ahí Pablo habla de lo que por puro placer Dios nos ha concedido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice Pablo, Romanos 8, 16,
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Toda la gloria que Dios ha reservado para el Señor Jesucristo, todo lo que Dios le va a entregar al Señor Jesucristo cuando su reino se consume, la ha reservado para nosotros también. Nosotros vamos a compartir esa gloria en el reino de Cristo. Por eso Pablo dice en el siguiente versículo, que todas las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros, o que en nosotros ha de manifestarse. Y esto se oye como que a muy imposible, como que estoy hablando cosas que no son reales. Pero póngase a pensar un momento, hermano, en las situaciones difíciles que he enfrentado, en las situaciones de apremio que he experimentado. Y sea honesto y responda si Dios lo ha sacado o no de cada una de ellas. Si Dios no le ha mostrado su amor en cada una de ellas. En esta semana subí una fotografía de hace 5 años. Hace 5 años, por estas fechas, yo estaba en medio de mi proceso de radioterapia y de quimioterapia. Y fue un tiempo muy difícil, no solamente para mí, pero para mi esposa y para mis hijos, porque realmente había días en que teníamos miedo de lo que iba a suceder. Y en esos días, el pastor Rafael Rodríguez, que ha sido mi pastor desde que yo era adolescente, aparte de mi papá, pero después de mi papá, cuando tuvimos que irnos a Victoria, el pastor Rafael se convirtió en una figura muy importante para mí y para mi familia. Él me escribió un correo. Y lo que me dijo en ese correo captura la esencia de la enseñanza que yo quiero que en esta tarde se nos quede a todos. Tengo aquí parte de ese correo y déjenme leérselos, porque repito, me interesa mucho que captemos esto, porque refleja lo que les he estado queriendo decir. Él me escribió así: Josué, Dios todo lo sabe, Él todo lo puede y sabrá siempre lo que es mejor para sus hijos. Dios es perfecto, Él es todo amor y no cae la hoja de un árbol sin su consentimiento. Dios nos ama, envió a Jesucristo para probarlo. Con Él nos ha dado lo mejor, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no nos dará también todo lo demás? En Jesucristo haya consuelo y descanso en nuestra alma. En Él reside nuestra esperanza absoluta y esto debe alegrar nuestro corazón mientras atravesamos este valle de sombra y de muerte. Los planes de Dios se cumplen perfectamente. Nada puede detenerlos ni afectarlos en lo más mínimo. Ese es nuestro consuelo. Para Dios no hay nada imposible. Esa es nuestra esperanza. El Señor te ama a ti tanto como me ama a mí, y nos ama a los dos tanto como ama a su propio Hijo. Sigamos confiando y esperando en Él. Y estas palabras fueron de mucho aliento y de mucha bendición en ese tiempo que en lo personal y como familia atravesamos. Dios nos ama como ama a su Hijo.